Buenas tardes. Bienvenidos. Quiero empezar con una pregunta. ¿Quieres saber el secreto para ser feliz? El secreto de la felicidad es conseguir lo que necesitas. Normalmente salud, dinero y amor. ¿Qué necesitamos para ser felices? Más en detalle, salud, dinero y amor se traducen en fisiología, respirar, alimentación, descanso, seguridad física, de empleo, de recursos, afiliación, amistad, afecto, y vamos subiendo en capas cada vez más difíciles de conseguir, de autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, y ya entrando en el tema del amor, moralidad, creatividad, espontaneidad. Eso es lo que necesitamos para ser felices. Por supuesto, pues en la base de todo está el fútbol, el WhatsApp y las series. Eso que no falte. ¿Y qué es un problema? Un problema es todo aquello que nos impide conseguir lo que necesitamos, aquello que nos impide ser felices. El problema es lo que se interpone entre nosotros y la salud, el dinero y el amor que dan la felicidad. ¿Sabéis lo que es un profesional? Un profesional es alguien que te resuelve los problemas que gratis no podrías resolver tú mismo. Entonces, ¿qué tipo de personas necesitamos? Pues desde los que cubren las necesidades más básicas, que pueden ser pues alguien que nos dé de comer, que nos dé calor. Luego vamos subiendo en complejidades de necesidad y necesitamos pues seguridad física, de empleo, de recursos. Más adelante, pues pareja, familia, autorreconocimiento en el trabajo, confianza, respeto, éxito. Y más arriba, pues las figuras que son religiosas, gurús, maestros, chamanes, profesores, etcétera. Esos son los profesionales o las personas que necesitamos. Un profesional no tiene por qué ser buena persona. Tiene que resolver tu problema para que puedas conseguir lo que necesitas. ¿Y qué es un arquitecto? Un arquitecto es un profesional de los edificios. Es alguien que te ayuda a resolver las necesidades que tienes con los edificios. Es alguien que proyecta tu deseo de construir o de rehabilitar un edificio que tienes y lo hace realidad gracias a su conocimiento y entrenamiento. No tiene por qué caerte bien. De hecho, muchos de los mejores arquitectos del mundo eran personas, por decirlo, regulares. Misóginos, ególatras, intratables, pero hacían obras inimitables, revolucionarias y sublimes. Es decir, un profesional no tiene por qué ser una buena persona, sino tiene que resolver tu problema. Tiene que ayudarte a conseguir el edificio que necesitas. ¿Y qué edificios necesitamos? Pues relacionándolo con las necesidades que hemos identificado antes, desde una cueva y una tienda de campaña para mantenernos secos, calientes y ahora mismo, o una vivienda mínima, un hospital o un colegio, saber que en el futuro seguiremos estando secos y calientes. Luego ya, cuando tenemos esa base cubierta, buscamos viviendas adecuadas, buscamos ya relacionarnos, formar parte de un grupo y tener pues un reconocimiento social. Y más adelante, pues trascender, conquistar, ser inmortales, buscar respuestas, temas más difíciles de definir. Hoy os voy a contar el resumen de 10 años de trabajo de un arquitecto dedicado a resolver problemas con vuestros edificios. Empezamos. Mis padres son arquitectos, personas muy serias, no siempre. Mis hermanas, este es mi padre en su estudio. Desde pequeño había trabajo de arquitectura en mi casa y bueno, pues estuve relacionado con la profesión desde pequeño. Aquí estoy subido a una cubierta, despreciando absolutamente todas las medidas de seguridad y salud aplicables. No tengo ni siquiera un casco, ni un arnés, ni nada, pero bueno, es España. A los 18 años me fui a Inglaterra y llegué 100 años tarde. Fui en el 97, cuando realmente las cosas de verdad interesantes que ocurrían en Inglaterra ocurrían a finales del siglo XIX. Pero no pasa nada, porque la gente
intenta lograr la inmortalidad y eso lo refleja en libros. Y entonces eso sí que los puedes leer, aunque la persona que los haya escrito ya no esté. Libros, muchos libros. Fútbol también, mucho fútbol en campos de césped, muy distintos y mucho mejores que los de tierra. Ahora los de España son de tierra artificial, pero allí era otra cosa. Y debates. Entré en contacto con los debates en una sociedad que se dedicaba a debatir. Había un tema que era el que defendían unos u otras facciones y entonces tú escuchabas, había que estar respetando el tiempo de hablar de cada una de las personas y al final pues había una votación y el que hubiera ganado el debate pues salía por una o por la otra puerta. Las personas que estaban contando, la gente que salía por una o por la otra puerta, la puerta del sí o la puerta del no, determinaban quién había ganado el debate. Y con tal de que tú respetaras las reglas del juego, era posible discutir sobre cualquier tipo de tema, obsceno, extraño, revolucionario, pero siempre guardando las formas y dando razones. Y esas tres cosas, los libros, el fútbol y los debates, fueron lo que mejor me llevo, lo que más me llevo de mi experiencia de casi 10 años en Inglaterra. Por supuesto, también, estudiando arquitectura, había alguno que otro proyecto. En este es un proyecto de una estación que se abría y se cerraba para montarla modularmente y poderla montar en aproximadamente 4 horas. Ahora pensando, pues no sé qué interés puede tener montar una estación de tren en 4 horas, pero era un proyecto. El proyecto no siempre tiene que tener sentido, tienes que dar una respuesta seria a una necesidad, aunque esa necesidad no sea demasiado real. Un proyecto de 500 viviendas. Estos son unos renders de hace 15 años, o sea que puedo estar muy orgulloso de ellos porque hoy en día estaría mucho mejor, pero... Trabajé también en un aeropuerto, en una beca en Washington, durante 6 meses, luego en otro aeropuerto, ya en Inglaterra, y al llegar, pues la primera semana me dieron un taco así de planos, me sentaron a una mesa y me dijeron, estúdiate el proyecto. A la segunda semana, cuando casi no me hacían caso, pensé que era momento de cambiar de trabajo. Por esa época podías ser arquitecto y decidir cambiar de trabajo. Y con mucha suerte, porque una semana después fueron los atentados del 11 de septiembre y el proyecto se paralizó totalmente y ya nadie construía aeropuertos, pero yo ya estaba en otro estudio. En un estudio en Londres que estuvimos trabajando en un palacio. Si os fijáis, el palacio estaba en Abu Dhabi, es una zona extremadamente desértica y lo que se aprecia cuando hay muchísimo desierto es el verde, el color verde, la naturaleza, las plantas, etcétera. Entonces primaba el poder construir grandes jardines. Y bueno, este es el proyecto, ya 10 años después, terminado. Yo estuve en la fase de dibujarlo y construirlo, construirlo no, proyectarlo. Y era muy curioso porque estábamos trabajando en Londres, un equipo de gente de todos los países, sobre todo australianos y sudafricanos, y utilizamos como referencia libros de fotos y detalles constructivos de la Alhambra. Entonces, para un proyecto que estaba en la otra punta del mundo, en Abu Dhabi. Entonces, fue un poco un contacto que tuve con los megaproyectos que no siempre son referencias locales, sino que, pues en este caso, pues un español trabajando en una oficina de Londres, en un proyecto en Oriente Medio, con detalles de edificios construidos en España. Entonces, un poco esa no siempre tiene sentido, ¿no? Los proyectos tan grandes, y bueno, pues fue una experiencia muy buena, pero yo estaba buscando algo un poco más local. Muy espectacular, sí. Entonces acabé la carrera y fui a Valladolid, donde mis padres estaban haciendo una construcción para rehabilitar un antiguo palomar y hacer un centro de bodas y convenciones y demás. Y teníamos un objetivo muy claro, que era la boda de mi hermana, que iba a ser en el mes de julio. Era el mes de abril y por las lluvias que había habido no podíamos empezar a hormigonar, que era el primer paso. Toma presión. Seguía lloviendo y finalmente pudimos empezar a hormigonar y a trabajar
y era un poco lo que necesitaba en esa época, que era contacto con la obra, contacto con los oficios y trabajar en algo que lo veías construyéndose. En proyectos muy grandes en los que había estado trabajando antes y también en la carrera, que es que ni siquiera se construían, había mucho trabajo de diseño, mucho trabajo de ideas, pero un poco disociación con lo que luego se construye, con la parte material. El problema era el tiempo y bueno, pues cómo cerrar un espacio circular con una estructura de madera que venía en piezas rectas. Entonces, pues bueno, es una madera laminada y estas son fotos de la obra y se ve la solución. Los proyectos que os voy a estar enseñando son problema y solución, intentando enseñaros o mostrar cómo un arquitecto puede llegar a conseguir soluciones a los problemas de los edificios. En el año 2004 me sale un encargo que para mí en esos momentos era el más grande y volví al último sitio de la Tierra en el que quería estar, que era Inglaterra. Pero el arquitecto tiene que ir a los edificios, desgraciadamente, no vienen a nosotros. Entonces, no sé si se me oye bien, ¿se me gira un poco el micro? ¿Se oye bien? Vale. Entonces volví a hacer dos reformas de viviendas en Londres. El problema era que un amigo se había comprado una casa que podía aumentarla de altura. Entonces, pues por supuesto quería sacar más metros. No todos los clientes quieren sacar más metros, pero en este caso sí. Luego veremos una clienta que quiere reducir metros. La obra y la solución, una ampliación. El segundo problema, pues otro cliente que se había comprado una casa que estaba bastante hecha polvo y quería pues rehabilitarla para vivir ahí con su mujer embarazada y bueno, pues desarrollar su vida allí después de una reforma. Aquí entré en contacto sobre todo con carpinteros de Europa del Este que son magníficos y con una tradición de trabajar la madera que tienen en los países nórdicos muy especial, con mucha sensibilidad al material porque es un material muy común y están muy acostumbrados. Esta puerta que veis a la derecha la hicieron directamente en la obra, dos carpinteros con herramientas sencillas y una puerta pues bastante ancha y difícil de construir. Y así con todo, iban buscando soluciones para cubrir radiadores, molduras, falsos techos y tal, de madera construidas en el momento. Y bueno, pues una experiencia muy interesante. Esta es la solución. Hubo que tirar tabiques, todo el mundo quiere tirar tabiques, abrir espacios que entre la luz. Pues por supuesto dimos solución al cliente. En 2005 ya, con esos ingresos de esas dos obras de Londres, pude volver a Madrid y lo primero que hice fue comprarme una moto, que todavía me acompaña a día de hoy, muy a pesar de alguna gente. Un monitor que era un poco más pequeño que este, pero que costaba 10 veces más. Los monitores de plasma en aquel entonces pues eran lo que eran. Y dar la señal para alquilar un estudio en la plaza de Tirso Molina, que es donde me mudé. Era un estudio de 40 metros, suficiente para pues tener una mesa, silla y empezar a trabajar. En esa época pues estaba un poco más distanciado de lo que es la arquitectura de construir edificios y gracias a lo que vas aprendiendo en la carrera, que puedes defenderte muy bien en diseño gráfico. Algunos de los que estáis aquí recordaréis mi etapa de becario precario, que monté pues una pseudoempresa de diseño gráfico con todo tipo de ansias de pues, trabajar en diseño gráfico, páginas web, fotografía, proyectos, construcción, lo que pille. Vale. Entonces, pues bueno, se parecía el diseño a una carpeta, la típica carpeta de Boop, si alguien se acuerda de Boop. Y bueno, pues hacía páginas web para amigos, familiares, sin un interés muy grande en tener que ingresar inmediatamente. El alquiler de la oficina me costaba 600 euros, comer me costaba 100 euros al mes y el papel podían ser 50, sé que con 750 euros al mes de ingresos estaba bien. Entonces, eres muy competitivo. Cuando tienes solo esas necesidades, puedes ofrecer muy buenos precios y dar un buen servicio porque tenía en ese momento mucho tiempo. Entonces, pues con las páginas web. Y en ese momento, pues, entre una de las páginas web que creé, pues hice IT Madrid. IT Madrid, pues son ITES, Inspección Técnica de Edificios, en Madrid. Con esa página web, pues la anuncié, puse un anuncio en Google, me estudié un poco cómo funcionaban los anuncios en Google. Este es un anuncio de hace 2 días. Ahora mismo, si pones la palabra IT en Google, salen 80 empresas que te ofrecen las ITES por precios cada vez más bajos, que es normal, es un mercado competitivo.
En ese momento, con esas palabras que yo utilizaba, era el único anuncio que el que salía el mío, con mi página web, y además ponía Site Madrid, y salía yo el primero y el único. Fue maravilloso. Fueron 2 años de no parar. Y además, la gente en 2004, 2005, los arquitectos despreciaban las ITs, nadie quería hacer rehabilitación, mucho menos ir a un edificio y hacer un informe por 300 euros. Yo cobraba 150 y fui feliz. Esta fue mi primera IT, casualmente me tocó una bastante complicada y tardé una semana en hacerla, iba a verla todos los días, yo no estaba muy convencido de que eso no se fuera a caer, pero bueno, al final parece que, por supuesto, la idea es favorable y bueno, pues al final pues, fue la primera IT. Parecido pues la experiencia con la publicidad con cartas, ¿no? El ayuntamiento publica todos los años un listado de los edificios que tienen que pasar la IT y yo mandaba cartas a esos edificios. Cuando no me funcionaba lo de Google, pasé a las cartas. Fue tan fantástico también. Fue un año fantástico. Ya llamaba al teléfono, lo cogía y decía, que han recibido la carta, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo quiere que hagamos la inspección? No había competencia. Estupendo. Ahora mismo, pues si alguna vez tenía un edificio que tiene que pasar la IT, no caben en el buzón. Cientos de cartas. También, pues lógico, normal, un mercado abierto, competencia y a luchar. En esa época también, y un poco derivado de un amor muy grande por la lectura y por el pensamiento y darle al coco y ver lo que pasa en el mundo, y mucho tiempo también, estuve experimentando unos meses o quizás años con arte urbano. Igual que describo los problemas en términos de problema, proyecto y solución, fue la época pues, del año 2000 a 2005, se empezaron a detectar, y a mí me preocupaban, las relaciones de poder globales entre empresas y países. Es decir, yo había tenido siempre muy claro que lo que importaba eran los países, pero por lo visto no, las empresas eran muy grandes y muy malas y tenían mucho poder. Entonces, es algo que también a mí me preocupaba. Me parecía un poco triste que supiéramos los nombres de marcas comerciales, pero no tanto nombres de plantas. Entonces, pues, bueno, había toda una corriente de pensamiento que pensaba que eso no era bueno, relacionada también, pues, preocupación por el calentamiento global y no tener tan claro que el modo de vida actual de consumo excesivo y de combustibles fósiles fuera bueno ni sostenible. Entonces, hay gente buscando soluciones más o menos profundas, esta en concreto es bastante lúdica, y intervenciones con el medio. A mí me preocupaba también un poco salir de la burbuja en la que vives cuando eres estudiante, que es mucha teoría, pero no te relacionas tanto con el mundo. Haces proyectos muy grandes, en mi caso estaciones de trenes, aeropuertos y tal, pero no entras en materia. Entonces, pues esto no es mío, pero buscaba soluciones, ¿no? Entonces, pues hacía algunas intervenciones en vallas publicitarias y un poco denunciando lo que yo pensaba que era malo. Con el tiempo, pues quizás no lo sea tanto, pero en esa época pues, bueno, pensaba que las chicas que salían medio desnudas en las paradas de autobús estaría mejor en su pueblo, ¿no? Pues nunca debí salir del pueblo, así con cara de triste. Yo amo el calentamiento global, pues yo amo a mi equipo tal, pues si yo tengo un coche que consume mucho petróleo, amo el calentamiento global, lo amo. Entonces, no fue una tirada muy larga, si fue alguno de vuestros coches, perdonadme. Se quitaban fácil, se quitaban fácil. Y luego ya desde el punto de vista más lúdico, pues bueno, cebras en un paso de cebra, esto un poco más político, recordando los bombardeos posiblemente injustificados, y acciones contrapublicitarias, algunas de las cuales todavía siguen, 15 años después. Me quedo de esta etapa con el deseo de buscar una forma de vivir o consumir que tenga en cuenta todos los costes de producir. Es decir, cuando, por ejemplo, traemos una manzana de, por ejemplo, Chile, nada contra Chile, pero está lejos, traemos una manzana de Chile, la ponemos en un mercado al lado de una manzana de Aragón, no tenemos en cuenta los costes externos de traer esa manzana de Chile. Es decir, solo el coste del petróleo, pero no el hecho de que traer ese barco eche gases nocivos, caliente la atmósfera y bueno, eso sea perjudicial. Eso es algo que se debería de incorporar al coste de los materiales y también de los materiales de construcción. El coste embebido que llevan los materiales
debería tenerse en cuenta y las repercusiones medioambientales de fabricar esos materiales. Entonces es algo que debería reflejarse en el precio en euros de cada producto que compramos para que se tenga en cuenta el coste real, no solo el coste a corto plazo económico. En esa época, pues también hacía camisetas. El Che Guevara y el Che, la dama del Che. Algunas universidades, algunas marcas más o menos conocidas. Los jamones fue un gran éxito. Llegamos a vender, creo que 15 camisetas de los jamones. Aquí estoy yo, una camiseta de los jamones. En esa época tenía salud, no tenía mucho dinero y no tenía amor. Pero eso cambió pronto porque llegó Carolina. Y entonces pues tenía salud y tenía amor. Lo que no tenía era dinero. Entonces, como la pirámide hay que irla construyendo de abajo arriba, tenía un agujero debajo que había que llenar rápidamente. Y me puse a currar de arquitecto. Comunismo, comunidad. ¿Por qué titular así esta serie de un par de las primeras obras que hice? Porque en esa época había un amigo, un compañero arquitecto que empezó a trabajar en mi estudio, que se llamaba Conrado y venía de Cuba. Y entonces él defendía mucho, pues, era crítico con su sistema, pero también lo defendía. Decía pues que ahí era todo mucho más abierto, era menos jerárquico, y fíjate tú, compañero, que en todas las cuadras, en todos los bloques, hay reuniones mensuales de todos los que viven y se decide pues qué se hace con el bloque, si se pinta, si no, si tal. Y yo me rascaba la cabeza y decía, macho, eso es una comunidad de vecinos, no es tan especial. Y bueno, el origen, creo que se me ha soltado el micro, no sé si está el de Irra. ¿Se oye bien? ¿Cosas sin micro? No, con micro mejor, ¿no? Es que se me ha soltado, perdona. ¿Ya? Gracias. No lo toco, te lo prometo. El origen de mi primera obra de rehabilitación fue este señor, que se llama Ángel y tiene una tienda en El Rastro. Yo estaba buscando unas lámparas para la boda de mi amigo Juan Lago y al final no se las compré porque eran carísimas, pero empezamos a hablar. Yo, como en esa época os he dicho, tenía mucho tiempo, pues hablaba con la gente más. Y bueno, pues, oye, tal, tienes una tienda, no sé qué bien. Y por cierto, tú eres arquitecto, mírame que tengo aquí una intervención que me han quitado un muro y yo no estoy muy seguro si esto aguanta o no aguanta. Le hice un informe. En esa época yo necesitaba 2 sillas y todavía no estaba muy convencido de que lo que necesitaba era ganar dinero, entonces le dije, oye, pues yo te hago el informe, me das 2 sillas. Fantástico. El local de al lado, eran 2 locales, tenía un fabricante de guitarras y esto estaba en medio del Rastro. No se puede ser más castizo. El problema que tenían es que habían empezado una obra, la empresa constructora había quebrado y les había dejado con la obra sin terminar, con los andamios puestos, con los patios totalmente descarnados, la estructura expuesta, puntales, la pocería como la veis y las tejas quitadas, o sea, un desastre. Y era mi primera obra. Entonces, pues claro, que me habían enseñado, hay que analizar el problema, empezar a ver dónde pueden estar los fallos, deshacer el edificio pieza por pieza, arreglar lo que falla y lo que no falla, pues dejarlo y darle una manita de pintura. Y bueno, pues en esa obra iba todos los días, yo creo que 3 horas, porque no me acaba de convencer de que las cosas cuadraran. Es lo que es tener poca soltura. Y en la primera reunión de comunidad, cuando estaba presentando mi presupuesto para ver si me contrataban o no, yo estaba asustado. Digo, ¿cómo le voy a convencer yo a esta gente de que les puedo arreglar su edificio si no lo sé ni yo? Pero al final me temblaba muchísimo la voz y tal, y al final pues decidieron que les caí bien y me contrataron y empezamos a trabajar. No tengo fotos del después, pero salió bien, ahí sigue. Cabestreros 4, otro edificio en Lavapiés. Bueno, tenían que rehabilitarlo por una IT desfavorable. Tenía un edificio con 3 patios y no tenía ascensor. Entonces, parte del proyecto que veremos más adelante era instalar un ascensor uniendo patio derecho, escalera derecha y escalera izquierda y que pudieran los vecinos subir y bajar del edificio. Entonces, pues nada, preparamos el proyecto y aquí tenemos un poco el problema y la solución. A lo que iba antes, un profesional te resuelve tu problema.
Y el problema era, en este caso, pues tenían un portal que no les gustaba mucho, la solución se cambió. Humedades por capilaridad, la escalera en muy mal estado, sin barnizar, sin acuchillar, etcétera. Y tenemos un poco el antes y el después, ¿no? En el caso del ascensor, pues algo bastante emotivo, porque había incluso una señora en silla de ruedas que hacía 5 años que no bajaba a la calle. Y entonces, pues cuando terminamos de construir el ascensor, que aquí lo veis con las 2 plataformas a los lados, la señora pues pudo salir a la calle y dar un paseo y estaba muy contenta. Este es el ascensor, una vez colocado. Hammurabi, ¿por qué le saco a colación? Porque este cabroncete fue el primer rey que sacó la primera normativa escrita, que es el Código de Hammurabi, que lo veis a la derecha. Y entre otras muchas cosas tiene ordenanzas de cómo construir. Y esto hace 3.800 años. Entonces, desde entonces sigue vigente el Código de Hammurabi y cada 5 o 10 años las administraciones van sumando normativa sobre normativa de cómo se tienen que construir los edificios. Parte de nuestro trabajo como arquitectos es interpretar esa normativa y hacer que se cumpla. Entonces, es un trabajo arduo, es difícil, pero también es parte de lo que incluye nuestro trabajo. Pero bueno, que no es algo nuevo, que si alguna vez os topáis con la palabra que le gusta usar a todo el mundo, que es la normativa. No, es que esto es por normativa. Que sepáis que no es nuevo y que hace 3.800 años ya había la normativa. En el año 2007 me suena el teléfono del estudio y llaman y me empiezan a hablar en francés muy rápido. Y yo había puesto, por supuesto, en mi currículum en Internet que sabía hablar francés nivel medio. Y bueno, pues era una señora muy simpática. Al final pues pude recordar un poco mis nociones de francés y parece que lo que quería era que tenían un problema y querían pues, rehabilitar una vivienda. Habían visto mi página y yo, por supuesto. Fui con mi primo Borja para darle un poco ahí de empaque al tema y porque él habla mucho mejor francés que yo, como parte de mi empresa. Y fuimos la mañana que quebró Lehman Brothers. Entonces le dije, Borja, este contrato hay que conseguirlo. No se sabe qué va a pasar aquí, pero esto tiene que salir. Y el origen pues era una vivienda muy elegante en la calle Zurbano, número 100, que, bueno, pues, que era propiedad de la embajada, que ha sido tan grata de enviar a un representante. Y nada, pues tenían un edificio que llevan 20 años deshabitado, una vivienda, y querían rehabilitarla. Este es el problema. El proyecto, pues analizamos las necesidades, cambiamos, por supuesto, tirar tabiques, mucho aire, mucha luminosidad. Analizamos instalaciones, metemos aire acondicionado, se hacen todas las instalaciones nuevas y bueno, pues se hacen unos renders para reflejar la solución y van mejorando de calidad. Y finalmente pues se hace la obra. Las demoliciones, las instalaciones y la solución es el producto final, que es lo que le llega al cliente, con un mármol impresionante traído de Italia. Y bueno, pues esa fue esa rehabilitación. En esa época ya se nos quedaba pequeño el estudio de Tirso de Molina y nos mudamos a la calle La Gasca 62, que es donde seguimos. Y cerca del año 2008, porque esto fue un proyecto muy largo, me llegó pues un señor que se llama Carlos, que está por aquí. Hola, Enrique. Y con un problema. El problema no era un problema muy grave, no se estaba cayendo nada, sino que tenían un muy buen solar, muy bien situado en Carabanchel, y querían construir un edificio. Y yo, sí, un edificio, muy bien. Entonces, hacemos un proyecto, solar en esquina, bastante afilado, y por supuesto la normativa. 3.800 años de historia que se va sumando, hay que justificar. Un proyecto, en resumidas cuentas, es un manual de instrucciones. Es decir, tú proyectas un edificio que todavía no existe en un modelo imaginario, que lo reflejas en planos y ese modelo imaginario tiene que ser el libro de instrucciones para que pueda venir cualquier otra persona, coja ese libro de instrucciones y pueda construir el edificio sin tener que consultarte, en teoría. Luego en las obras pasa lo que pasa, pero en teoría ese libro de instrucciones tiene que ser completo y sin necesidad de referenciarlo de vuelta al que lo ha hecho. Pues eso, la normativa, lo que es un proyecto, las inclinaciones de las rampas, justificar todo tipo de ordenanzas, edificabilidad, ocupación, alturas, cabezadas, código técnico, ordenanzas. He dicho ordenanzas varias veces, ¿no? Es que son muy puñeteras.
Bueno, alzados, cálculo de estructuras. Aquí me ha ayudado mucho Curro. No sé si ha llegado. Curro. Está. Y empezamos la obra. Se excava, se hace el sótano, se impermeabiliza, muros de contención, estructura, sótano, fachadas, solución. Un edificio terminado. Con sus vistas a una plaza, con sus vistas más lejos, con sus cuartos, con su cama. Un sitio para vivir. Y aquí termina el proyecto, como cubo de la basura, pero después de haber cumplido su función, se ha construido el edificio, el proyecto ya no sirve para nada. Hay algunos proyectos que tienen un valor propio artístico, pero normalmente son un medio para conseguir algo, para conseguir en este caso un edificio. Cuando se termina el edificio, el proyecto pasa a un segundo plano, como la piel de una serpiente, que ya se crece y ya no sirve. Y en este momento mi amor se multiplicó, porque nació Rodrigo. Rodrigo durante todo el mes de agosto nos tuvo sin dormir y yo a pie de obra. No sé cómo aguanté, pero gracias al café. En el año 2009 me llama este señor y dice que quiere construir bloques en Valdebebas. Y yo le digo, soy tu hombre. El tema era, el procedimiento, digamos, era crear una gestora de cooperativas, intentar buscar cooperativistas atraídos por un proyecto, con esos cooperativistas que dieran unos avales, poder optar a un solar, yendo al banco y diciendo tengo esta cantidad de gente que está dispuesta a construir este proyecto, y ya el banco con esos avales y ese solar te daba el crédito para poder comprar el solar y hacer las obras. Entonces, esa era, o sigue siendo, la jugada que estaba este señor pues manejando. El problema, pues os lo acabo de decir. Y sacamos 3 proyectos. La torre bioclimática, con algunas medidas pasivas de eficiencia energética. Uno que se llama Terrazas Verdes. Y otro para una serie de inversores chinos. Fue la época en la que se podía obtener la nacionalidad o el permiso de residencia, no me acuerdo muy bien, si comprabas una vivienda. Bueno, pues este señor se alió con unos socios chinos para intentar pues conseguir esa afluencia de público chino a España, comprando estas viviendas y haciendo una promoción para ellos. Esta eran, creo que 800 viviendas, muchísimas. Y estaba puesta en escalones. Ahora veréis ahí una maqueta. ¿Te suena, Nacho? Algo, ¿no? Y bueno, finalmente ninguno de los 3 proyectos se construyó, pero la mayor parte del trabajo de un arquitecto, como os he dicho, es proyectar, construir el edificio en tu cabeza, en papel, justificar que es posible construirlo y dárselo al cliente. Y el otro día, yendo en moto, vi un autobús que tenía, así, entre el humo de Madrid, pude ver, que tenía un proyecto con terrazas escalonadas en Valdebebas. Y por lo menos me queda la satisfacción de ver que esa maqueta y esas visualizaciones que hicimos en su día circularon por internet y tal, y finalmente hubo demanda para ese tipo de solución. Que lo hiciera uno, que lo hiciera otro, pues bueno, hombre, me hubiera gustado hacerlo yo, pero bueno, al final las ideas no eran tan malas, ¿no? Cuando estos son obras que están, bueno, son proyectos que se van a construir en Valdebebas. El cliente siempre tiene su razón. Vamos a ver, el cliente tiene razón siempre, pero es su razón. Y esa razón está justo por debajo de las leyes de la física. Es decir, está la ley de la física, la teoría de cuerdas, tema de fórmulas químicas, matemáticas, leyes inmutables del universo, y justo por debajo está la razón del cliente. Y esos son los profesionales, eso es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Es lo que distingue a los amateurs de los profesionales, que es saber lo que necesita el cliente y lo que quiere. Intentar que coincidan y darles esa solución. Y yo creo que eso es la gran diferencia entre un profesional y alguien pues que juega a ser profesional. Y siempre tiene más razón que tú, porque es su casa.
y él él va a vivir ahí. Entonces tú puede ser que tengas otra visión, que tengas otra experiencia y otro punto de vista de lo que es una buena casa, etcétera. Pero siempre hay que respetar al cliente y si ves que no tiene razón, intentar sugerir que va por otro lado. Pero bueno, es algo muy importante tener en cuenta. La mayoría de las veces, por suerte, tienen razón que coincide con tu razón, entonces todo va fenomenal. En este caso, bueno, una obra, un local comercial que querían transformarlo en vivienda y había que demoler parte de la fachada para agrandar el hueco. La solución, pues, agrandar el hueco y adecentar el local. Una vivienda unifamiliar con muy mal aspecto, se iban a mudar de nuevo los propietarios y bueno, pues hubo que arreglarla. No siempre es construir edificios, a veces es destruir edificios. En este caso, era un edificio problemático que era casi mejor tirarlo que mantenerlo. Entonces, pues, sí, por supuesto, con su correspondiente proyecto. Y, bueno, se demuele y el edificio ya no está. En este caso, pues trabajamos para el Ministerio del Medio Ambiente. El problema que tenían es que tenían un ministerio gigantesco, pero no sabían lo que tenían. Entonces querían que alguien les levantara los planos. Y estuvimos unos meses levantando planos de este ministerio. Esta es una de las 8 plantas que tiene, está lleno de pequeños cubículos, casi nunca están en su sitio los funcionarios, en fin, es todo un ministerio. Este caso, pues una fachada que estaba en mal estado y había piezas que se caían y tenían peligro de caerse a la calle. Había que fijar esas piezas, sustituyéndolas y bueno, reparando la fachada y dando una buena solución. En este caso, pues también en la calle Castelló, pues un edificio que estaba en muy mal estado. Curiosamente por dejadez, porque es gracioso, pero nos pasa a todos, nuestra vivienda sabemos muy bien dónde termina y dónde acaba. En un piso, pues nuestra casa es hasta la puerta. Y el pasillo puede estar hecho polvo, es una zona común, que lo pague la comunidad, ya veremos. Y este era un caso pues parecido, pero muy comprensible, en el que los patios se habían descarnado por muchos años de no repararse y todo ese cemento se había filtrado y había bloqueado la pocería. Y entonces estaba en muy mal estado, esa pocería no circulaba bien el agua, se encharcaba y los muros acababan absorbiendo ese agua y bueno, tenía pues problemas incluso de asentamientos estructurales y bueno, problemas graves. Ahí vemos, no sé si se ve muy bien, pero ahí hay unas grietas que salieron cuando demolieron este edificio y la cimentación del nuestro no estaba muy bien y se empezó a asentar. Entonces, pues lo de siempre. Analizar el edificio, ver dónde falla, controlar muy bien el gasto y ver cómo se puede reparar el edificio con las mejores condiciones, mínimo de obra y mínimo de gasto para el cliente. Esta es la solución, pues que se picó todo, pusimos un mortero monocapa y bueno, pues se arregló el edificio. Lo mismo con la red de saneamiento, pues se hizo un proyecto, se hizo una acometida nueva y se rehabilitó y se dejó fenomenal. También parte del trabajo del arquitecto es licencias de actividad. Un gran problema. En este caso es una zapatería en la calle Claudio Cuello que pues, el propietario quería instalar una zapatería y necesitó un proyecto para justificar que estaba respetando el edificio y dejándolo en condiciones similares a las originales, respetando todo tipo de, por supuesto, materiales y demás. Y la solución, pues la zapatería. Aquí también otro proyecto con el antes y el después. Que es lo que hacemos. Lo mismo, pues otro proyecto con una licencia, una reforma de un local, con el problema de la solución. Otro parecido, voy un poco más rápido, os vais haciendo la idea. En este caso, una vivienda que estuvo muchos años abandonados, habían entrado ocupas y estaba bastante dañada, muy dañada. Entonces, bueno, en este caso, como veis, hablaba antes de que normalmente se quiere aumentar las viviendas, en este caso se valoraba menos los metros construidos de vivienda,
que los metros posibles de jardín. Entonces, pues, se demolió parte de la casa. Y, de nuevo, el problema y la solución. La vivienda demoliéndose y la obra, el antes y el después. Y el tercer amor, nació Valentina. Club de la Lucha. En 2011 me llamó un amigo común de un familiar y me dijo que quería ampliar un gimnasio que tenía. Este señor es campeón del mundo de capoeira y es un cliente con el que tienes que quedar especialmente bien, porque te puede hacer mucha pupa. El problema que tenía es la cubierta, estaba en muy mal estado, tenía goteras y no tenía ningún tipo de aislamiento térmico y entonces pues le entraba el frío. Y bueno, pues esta era una sección del estado original. Como veis, pues no lo podía utilizar porque tenía estos elementos que hacían imposible utilizarlo y además no tenía ningún tipo de aislamiento. Entonces, pues ese era el problema. Hicimos un proyecto para aumentar la dimensión, la altura libre total de la zona y despejar pues una zona en el medio que lo pudiera utilizar también como pues para más actividades del gimnasio. Hicimos el cálculo de estructura. Gracias, César. Y empezamos la obra. La obra, lo curioso es que tenía que empezar el 1 de agosto y tenía que terminar el 1 de septiembre, porque era el mes que cerraba el gimnasio. Entonces, pues, bueno, acostumbrados ya a trabajar bajo presión y coincidiendo con que Valentina estaba a punto de nacer, pues le dedicamos el mes de agosto ahí a hacerlo. Primero con la demolición, se quedó a cielo abierto, por supuesto que llovió ese día, y aquí pues montamos la cubierta ya con las cerchas nuevas y la solución. Y ya pues la zona de abajo, la zona de arriba y ya pues se pueden pegar a gusto. Y vemos el antes y el después, el problema que tenía una zona que no podía utilizar y tenía goteras y la solución, un aislamiento térmico buenísimo, quizás demasiado bueno, y unas vigas que dejan el espacio libre debajo. Y luego en 2012, pues brevemente un proyecto en el que fue un poco al revés. La solución ya estaba proyectada y nos llegaron una serie de visualizaciones y renders sobre los cuales teníamos que detallar. Esta era la visión de un arquitecto artista holandés y nosotros pues tuvimos la ocasión de detallar esto y hacerlo construible. No siempre era posible. Si ves esta escalera, no, en fin. La solución, pues tomar el edificio, que era una torre con la forma de un halcón en Qatar. Literalmente tenía la forma de un halcón, o sea, tenía unas alas así dobladas, un pico y tal, y detallarlo. Entonces fueron 4 o 5 meses bastante intensos y estos son 4 o 5 de los 800 planos que sacamos. Y brevemente, pues España ITE. Os he hablado antes de cómo empezó España ITE con esa página web de ITE Madrid, haciendo ITEs en Madrid cuando había muy pocos compañeros que las hacían. Y un poco el entrar en contacto con esa competencia, ¿no? Con la competencia en Google, con la competencia en las cartas y con la guerra de precios. Al principio del todo, yo las ofrecía mucho más baratas, bastante más baratas que otros compañeros, y llegaron a denunciarme en la Comunidad de Madrid diciendo no es competente, no es competitivo, trabaja por debajo del precio de costo. Me investigaron, vieron que los presupuestos coincidían con las facturas y me dejaron libre. Vieron que no, que es la ley del mercado y si hay alguien que lo hace más barato, en ese caso yo era muy competitivo porque, como os conté, mis gastos eran mínimos, pues funciona, ¿no? Entonces, un poco transmitiros que un proyecto es similar a una empresa. ¿Por qué? Porque tú estás proyectando algo que no conoces, estás haciendo unas hipótesis de cómo crees que va a gustarle o no a gustarle al cliente tu diseño, cómo se va a construir, tienes un aforo que tienes que llenar, tienes unos metros que cubrir, tienes unos condicionantes y eso en esa formación como arquitecto te permite el diseñar. El diseñar normalmente edificios, pero puede ser una silla, puede ser una obra de teatro, puede ser
muchos objetos y muchas cosas que no son objetos, muchos diseños, en este caso, empresa. Entonces, una empresa tiene unas necesidades, tiene unos requerimientos, tiene unos ingresos, tiene unos gastos y tiene un funcionamiento similar a cómo se diseña un proyecto. En este caso, detrás veis un diagrama de flujos hecho para desarrollar una aplicación web para gestionar expedientes de ITs y de certificaciones energéticas. Entonces, es similar. Lo que le pides a un ordenador y los caminos que vaya es hasta cierto punto similar al proceso de cómo se puede diseñar pues, una estructura, unas instalaciones o la distribución de un edificio. Esta es la página de España IT a día de hoy. Tenemos como gran arma, digamos, los 3 cuadrados de buscar edificio, elegir producto y generar presupuesto. Tenemos una base de datos de todos los edificios del catastro en la que sabemos el año de construcción, los metros cuadrados y el uso de cada uno. Y aplicando unas fórmulas podemos generar presupuestos al instante para todo tipo de trabajos técnicos en cualquier edificio de España. Entonces, este es un ejemplo del paso 1, busca tu edificio, elige el producto y pon tu dirección que te llega el presupuesto inmediatamente. Esta es una ficha de cualquier edificio. Se puede generar una ficha con la foto incluida de cualquier edificio de España, incluyendo pues, temas como datos técnicos, calidad de la construcción y precios para los trabajos. Y esto es lo que te llega por email instantáneamente. Entonces, es una presentación muy desglosada, muy buena, detallando cada uno de los conceptos que le estás cobrando al cliente, las condiciones generales y demás. Y el diagrama que os enseñé antes se refleja en una herramienta de gestión que acabamos de inaugurar esta semana y permite que no solo los presupuestos, sino toda la cadena de valor desde el principio hasta el final se pueda gestionar automáticamente. No utilizamos el programa para generar trabajos, utilizamos un software externo, pero sí que lo utilizamos tanto para enviar el presupuesto como para avisar al cliente por SMS que le hemos enviado el presupuesto. Luego, para fijar la cita, vemos con el calendario, esto es a nivel nacional, entonces consultamos el calendario del inspector local, vemos si tiene libre o no esa hora y le asignamos la cita, inmediatamente se le manda un SMS avisándole de esa cita y todo se puede gestionar de una forma automatizada y bueno, pues, bastante efectiva. Esta es la intranet de entrada en la que tenemos el número de presupuesto, el tipo de trabajo, el total, el municipio y el estado. En el momento en el que al cliente le llega el presupuesto, él tiene la opción de hacer clic en aceptar o rechazar. Si lo acepta, a nosotros este estado se nos cambia de naranja a verde, nos llega un email informándonos de que se nos ha aceptado ese presupuesto y inmediatamente llamamos al cliente para seguir la tramitación. Entonces, esta es la pestaña del comercial, la del coordinador, que es el que pone la cita tal o tal día, el inspector, que es el que sube la información de la toma de datos con las fotos y las fichas de la toma de datos, el arquitecto, que es el que genera el trabajo y lo cuelga aquí, e inmediatamente se genera la factura, se le envía al cliente, se le envía un SMS y si no paga la factura en un mes, se le manda un recordatorio cada semana de que pague. Entonces, nos ahorra mucho tiempo y muchas conversaciones desagradables. Algunos siguen sin pagar, pero por lo menos no tenemos que hablar con ellos. Bueno, la intranet de los expedientes y bueno, pues el presupuesto, la localización del edificio, datos del inmueble, etcétera. Y luego pues un detalle técnico de las coordenadas, año de construcción, etcétera. Clientes, pues tenemos la suerte de haber hecho más de 15.000 inspecciones en estos 10 años, sobre todo en Madrid. Veis que en Madrid pues lo tenemos bastante saturado y bueno, también los iconos son grandes, pero bueno, hay bastante. Y bueno, pues trabajando desde hace 4 o 5 años a nivel nacional con estos socios sobre todo y bueno, pues hemos hecho trabajos también para otro tipo de socios importantes. Y estamos presentes en ferias de inmobiliarias y tenemos una forma de publicitarnos que os voy a contar brevemente, que es el widget. El widget introduce en cualquier página web anfitriona nuestros 3 puntos del presupuesto. Buscar edificio, elegir producto, generar presupuesto. Entonces, cualquiera en una página web que visite puede generar los presupuestos sin salir de esa página web. No es el típico banner de colores, pínchame, pínchame. Y se percibe como un valor añadido de la página web anfitriona. Suelen ser páginas web del sector de inmobiliario, de inspección técnica de edificios.
Y entonces eso nos permite colaborar con socios, generar una serie de comisiones para los presupuestos que nos vengan de ahí, siempre sacadas de nuestro beneficio, nunca es un sobrecoste. Siempre el cliente que entre a través de esta página va a pagar menos que si entra directamente en nuestra página web. Y es una forma muy dinámica de generar visitas y generar trabajo, que está teniendo pues bastante éxito. Hay widget horizontal y widget vertical. Y vamos a empezar a trabajar el mes que viene con la tercera página web del portal inmobiliario de España, que es pisos.com, y pronto serán los primeros. Utilizamos tecnología como termografía para ver el calor que desprenden los cuerpos, normalmente edificios. Y entonces pues aquí podemos ver fallos en los que, por ejemplo, la cámara de un muro han quitado la cámara para poder meter bien los radiadores sin que no molesten, pero ese meter los radiadores hace que gran parte del calor esté calentando la calle. Aquí vemos eso aquí arriba para vosotros. Fugas de aire en un suelo de pavés o bueno, pues grandes puentes térmicos. En este pues es impresionante el puente térmico que hay aquí. Y aquí pues parecido, el meter el radiador dentro de la cámara para contribuir al calentamiento global, muy mal hecho. Y utilizamos recientemente también drones, que son robots que se controlan a control remoto, con una cámara para poder llegar a partes de edificios que no llegamos normalmente. Entonces eso nos ayuda mucho en las inspecciones. Bueno, para terminar, reflexiones. ¿Por qué rehabilitar? ¿Por qué rehabilitar edificios? ¿Por qué no construir edificios nuevos? ¿Qué es más fácil? Bueno, pues el precio de la electricidad no hace más que subir. El precio del petróleo no hace más que subir. Y, sin embargo, el precio de la vivienda no hace más que bajar. Aunque ahora parece que estamos empezando otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendencia es que los edificios cuesten menos, pero lo que sí que va a costar es mantenerlos. Mantenerlos pagando electricidad y bueno, pues el petróleo de las calderas, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es importante ahorrar energía. No va a ser tan importante el coste de la casa, sino el mantenimiento de la casa. Entonces, hay que aislar las casas, buscar formas activas o pasivas de evitar que esa casa consuma mucha energía, porque al final va a ser lo que va a primar, al menos económicamente. Y para terminar, un pequeño secreto. Antes hemos visto cómo ser felices y no podíamos acabar sin saber cómo ganar dinero. Vendiendo productos y servicios. ¿Qué es un servicio? El servicio es un trabajo de un profesional. Normalmente vemos un servicio como algo que nos hace una persona. Entonces, un pequeño resumen de un problema fácil o difícil y si las personas ayudadas son muchas o pocas. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, un problema fácil que ayuda a pocas personas, un peluquero. Un problema difícil que ayuda a pocas personas, un cirujano. Un problema difícil que ayuda a muchas personas, un actor. Y un problema fácil que ayuda a muchas personas, por ejemplo, un barrendero. Todos profesionales. ¿Qué es un producto? Un producto es el resultado de un proceso de fabricación. Siguiendo la misma gráfica, un problema fácil o difícil, número de personas ayudadas, un producto personalizado sencillo, la ropa o la televisión, un producto personalizado complejo, un lujo, un arte, una casa que te diseñas tú, y un proyecto masivo complejo, difícil de solucionar y que ayuda a muchas personas, es un coche. No es fácil construir un coche, ni un móvil, ni una casa, un piso. Y masivo sencillo, un clip, un lápiz, un vaso. Entonces, ¿dónde hay oportunidades? Hay oportunidades para ti, para cualquiera, en transformar los problemas masivos y complejos en masivos y sencillos. Personalizados y complejos en masivos y sencillos y personalizados y sencillos en masivos y sencillos. Simplificar los problemas y hacerlos accesibles al mayor número de gente posible. Y en estos vectores de movimiento es donde están los grandes desarrollos tecnológicos, humanos, científicos de la historia. El intentar hacer las cosas sencillas y accesibles en todos los campos. ¿Y dónde hay oportunidades para nosotros como estudio de arquitectura, como empresa? Pues en los 3 campos principales de acción que llevamos, que son proyectos y licencias, ITs, informes y obras y reformas, dependiendo si son fáciles o difíciles y ayudan a muchas o pocas personas, en integrarlos y moverlos hacia un producto que está en el futuro, pero que
intentan conjugar y facilitar los trabajos y los problemas de los edificios al mayor número posible de gente, de personas. Tenemos un plan para conseguir esto. ¿Queréis más detalles? La respuesta en otoño de 2015. Muchas gracias. Bueno, dejar por favor algún aplauso. No nos los deis todos, porque quería por favor que subieran aquí, que se llevaran también algunos aplausos los que han hecho todo este viaje posible. Aquí tenemos a los delegados de España IT, pero tenemos en persona también a mucha gente que nos ha ayudado. Mi padre, por favor. Curro, Iñaki, Jaime, César, Eduardo, Juan. Muy buenas, muchas gracias. El equipo Falcon, por favor. El equipo Falcon. Ahí. Susana. Vamos más para allá. Sí, más para allá, que no cabemos. ¿Me dejo a alguien? Bueno, pues nada. Públicamente, muchas gracias por acompañarme estos 10 años y espero que podamos seguir caminando muchos años más. Gracias a todos por venir. A disfrutar de la música y de la comida.